Bueno, pues otra clase más de Excel. Hoy vamos a ver cómo ordenar datos, validación de esos datos y la herramienta de texto en columnas. Venga, pues empezamos por ordenar. Imaginad que queremos ordenar por orden alfabético toda la información que tenemos en función a estas ciudades. ¿Veis? A las ciudades, queremos que esas ciudades aparezcan por orden alfabético y por tanto todos los datos asociados a esa ciudad, de esa fila, que se ordenen también. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, en principio vamos a seleccionar esa columna, nos vamos a ir a la pestaña Datos, en este caso estamos aquí, y le vamos a dar a Ordenar. En Ordenar nos dice que si queremos ordenar solo esos datos o queremos ampliar la selección. Si le decimos continuar con la selección actual, lo que nos va a ordenar es solo lo que hay dentro de esta columna, pero no el resto de datos asociados a esa columna. ¿Veis? Es decir, ordenaría por orden alfabético el nombre de las ciudades, pero el alojamiento y los precios asociados a esa ciudad no lo ordenaría. Por tanto, le tenemos que decir a ampliar la selección. Y le damos a ordenar. ¿Y ahora qué nos dice? Nos dice qué columna queremos ordenar. ¿Veis? Ordenar por. Ahora mismo está en fecha. Si despliego, selecciono lugar. Le digo que me ordene los valores de la celda y que lo haga de la A a la Z. Podríamos hacerlo de la Z a la A. ¿Vale? Le damos a aceptar. Vale, bueno, pues esto me lo ha hecho porque ha detectado que hay celdas que están combinadas y que no tienen el mismo tamaño. Entonces, para evitar eso, voy a seleccionar solamente esta parte de aquí, que son celdas que no están combinadas, ¿vale? Y así evito que me dé ese error. Vale, selecciono yo lo que quiero que me ordene, el día también, que el día se me había escapado. ¿Veis? Selecciono todo esto hasta aquí, dejando estas fuera, que son las que me han dado problemas porque están combinadas. Y le doy a ordenar. Igual me dice que seleccione la columna por la que quiero ordenar, lugar, acepto, ¿veis? Y ahora automáticamente me ha ordenado todo, incluyendo no solo el lugar, sino los nombres del alojamiento y los gastos que había asociado. ¿Veis? Si os dais cuenta, ha cambiado el día de orden, los días, ¿veis? Y la fecha. ¿Por qué? Pues porque me ha ordenado según lo que yo le he dicho, la ciudad, el lugar. ¿Cómo podríamos volver al estado anterior? Pues volviendo a seleccionar todo, ¿veis? Y volviéndole a dar a ordenar. Pero ahora, en vez de ordenar por lugar, voy a ordenar por fecha. Le digo que ahora me ordene por fecha. Y aquí igual, valores de celda de más antiguos a más recientes. Le doy a aceptar, ¿veis? Y me lo devuelve todo a su estado inicial. Porque me ha ordenado por fecha, por tanto los días ahora sí que están de forma secuencial y los datos según los teníamos. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa que vamos a ver hoy es validación de datos. Es decir, que a la hora de insertar un dato en una celda, solo me inserte el tipo de dato que yo quiera. Es decir, que aquí solo permita al usuario insertar una fecha. Que en la columna de fecha no pueda insertar lo que quiera. Por ejemplo, yo ahora puedo meter aquí un texto y decir, hola. ¿Veis? Y me deja meterlo. Pero yo no quiero que eso ocurra. Quiero que solo me deje insertar formato de tipo fecha. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Selecciono todas las celdas que quiero limitar, que quiero hacer una validación. Dentro de la pestaña Datos me voy a
a la subcategoría de herramientas de datos y aquí veis esta opción que es validación de datos. Le doy a validación de datos y me dice criterio de validación, permitir cualquier valor. Ahora mismo está como que permite cualquier valor, pero yo le voy a decir que solo quiero una fecha, ¿vale? Incluso le podría decir unas fechas determinadas con un valor inicial y un valor final, para que solo pudiesen entrar un determinado rango de fecha. De hecho, me lo está pidiendo, ¿vale? Entonces yo voy a decir que solo voy a permitir que entre la fecha desde el 1 de junio del 2023 hasta el 1 de diciembre del 2024. Y solo va a permitir que los usuarios inserten fechas en ese rango. Ahora, mensaje de entrada. Aquí le voy a decir que solo puedes insertar fechas. Y en mensaje de error le voy a decir no has insertado una fecha válida. Y acepto. ¿Veis? Ahora, si me pongo encima de cualquiera de las celdas, me da un mensaje y me dice cuidado, solo puedes insertar fechas. Y si trato de insertar otra cosa, hola, me dice no has insertado una fecha válida. ¿Veis? Me da un mensaje de error y no me deja insertar nada, que no sea una fecha. ¿Vale? Esa es la validación de datos. Y por último, vamos a ver la opción de texto en columna. ¿Qué es texto en columna? Pues ahora veréis. Con la opción de texto en columna, yo lo que hago es, imaginad aquí el nombre. He metido el nombre del guía, que nos va a guiar por cada una de las ciudades. He metido su nombre y su apellido. Con texto en columna lo que voy a hacer es que coja esas dos palabras que hay dentro de esa celda y las traslade a dos columnas diferentes, a dos celdas diferentes. ¿Veis? Lo vamos a ver. Yo selecciono, primero tenemos que insertar una nueva columna y selecciono la primera celda, Paco López. Me vengo a la pestaña datos, a la subcategoría herramientas de datos y veis esta opción texto en columna. Selecciono texto en columna, ¿vale? Y me dice, vale, texto en columna. Le digo, quiero convertir este texto en dos columnas. Y me dice, ¿con qué quieres delimitar las palabras? Es decir, le tengo que decir qué límite hay entre una palabra y otra. ¿Vale? Le digo que sean delimitados y que tiene que haber un espacio. ¿Veis? Cuando pulso sobre espacio, aparece una fila, aparece una línea justo en medio de las dos palabras. Eso quiere decir que donde encuentre un espacio va a dividir. Como entre Paco y López hay un espacio, va a dividir ahí. Paco lo va a dejar en una columna y López en otra. ¿Vale? Ahora le doy a siguiente y finalizar. Me dice, aquí ya hay datos, ¿desea reemplazarlo? Le digo aceptar. ¿Veis? Y lo que ha hecho es coger el nombre y dejarlo en la columna que estaba y el apellido lo pasa a la columna en blanco que había justo a la derecha. ¿Veis? Ahora yo cojo esto, esa celda arrastro. Perdón. Tendríamos que hacerlo desde aquí. Ahora selecciono el resto y vuelvo a hacer lo mismo. Texto en columnas, delimitados, mediante un espacio, ¿veis? Yo digo que delimite mediante un espacio. Le doy a siguiente, finalizar. Aquí hay datos, desea reemplazarlo, aceptar. ¿Veis? Y coge esas dos palabras que están separadas por un espacio y me las convierte o me las traslada a dos celdas diferentes.
Esa es la opción de texto en columna.